Hoy voy a compartir una historia que me acompaña desde hace tiempo. Una de esas historias que escuchas y piensas durante días, incluso años. Se trata de una persona muy querida, una mujer a la que admiro profundamente por esa fuerza que ni ella misma sabía que tenía, hasta que fue puesta a prueba de una forma que nadie debería. Lo que vivió parece sacado de una película. Uno de esos dramas pesados que dudamos que ocurran en la vida real. Pero ocurrió. Y seguirla de cerca, incluso como espectador atento a los detalles que poco a poco me contaba, me hizo ver mucho sobre la resiliencia, sobre nuestros límites y, principalmente, sobre la capacidad que tenemos de volver a levantarnos cuando el suelo desaparece bajo nuestros pies. Quería compartir un poco de esto, porque sé que muchas veces sentimos que hemos tocado fondo y pensamos que no hay salida, pero su historia es la prueba de que siempre la hay. Antes de continuar con este relato, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para ver más historias emocionantes. El día del que voy a hablar no empezó diferente para ella, al menos no en la superficie. Existía esa rutina que a muchos nos resulta familiar, las pequeñas cosas que conforman la vida, pero en el fondo había una corriente de sentimientos que llevaba tiempo navegando. Una mezcla de profundo amor por su familia, un dolor que nunca sana del todo, y las responsabilidades que la vida impone, más aún en la etapa en la que se encontraba. Siempre había sido una fortaleza, una de esas personas que parecían cargar el mundo sobre sus hombros sin quejarse, cuidando de todo y de todos. Pero toda fortaleza tiene sus grietas, aunque sean invisibles para el ojo menos atento. Y ese día en concreto, una de esas grietas empezó a ensancharse de una forma tan violenta e inesperada, que amenazó con derrumbar todo lo que conocía, todo lo que amaba, y la obligó a encontrar la fuerza que provenía de un lugar que nunca imaginó que existía dentro de sí misma. Créanme, lo que se desarrolló en las horas siguientes fue el tipo de prueba que marca el alma para siempre. La mañana de ese día, como me contó más tarde con esa dolorosa claridad que solo el tiempo y la distancia traen, comenzó con una sutil incomodidad, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de su rutina. No fue un golpe ni un grito, sino un detalle casi insignificante a ojos ajenos, un objeto encontrado por casualidad, un aroma extraño impregnado en una prenda que no debería haber estado allí, lo que desencadenó la primera alarma. Ella, con la aguda intuición de quien ha vivido toda su vida con la misma persona, sintió un nudo en el estómago. No eran celos en el sentido juvenil de la palabra, sino algo mucho más profundo. La sensación de que el suelo que había pisado con tanta firmeza durante décadas, de repente era menos sólido. Fue uno de esos descubrimientos silenciosos, sin intercambio de palabras, donde la verdad se impone con la fuerza de una imagen que, una vez vista, ya no puede ignorarse, sembrando una semilla de duda que crecería abrumadoramente en las horas siguientes, socavando los cimientos de todo lo que consideraba seguro e inmutable. Ese pequeño descubrimiento, esa percepción inicial, fue como una gota de agua que desborda un vaso ya lleno. El dolor que la embargó no fue solo el de la traición en sí, sino el del peso de toda una vida de complicidad que parecía desmoronarse ante sus ojos. Me describió una sensación de vértigo, como si el mundo a su alrededor se hubiera desorientado. Los sonidos se hubieran vuelto distantes. El desayuno preparado con el esmero habitual para su nieta, la pequeña Alba, que era la luz de sus días, de repente le pareció una tarea automática, mientras su mente bullía de preguntas que ni siquiera sabía si quería responder. La imagen de su esposo, Julián, con quien había compartido tantas alegrías, pero también el dolor insoportable de perder a su hija, la madre de Alba, adquirió contornos extraños y desconocidos. Era un sentimiento de deslealtad que no solo hería el presente, sino que también profanaba los recuerdos y los sacrificios de un pasado construido juntos, un pasado que ella creía un cimiento inquebrantable. Las horas que siguieron al descubrimiento de aquella mañana fueron, para Elena, una auténtica tortura silenciosa, un ensayo mental de conversaciones que temía tener pero que sabía inevitables. Me contó que intentaba mantener una fachada de normalidad, sobre todo por la pequeña, Alba,
que correteaba por la casa con la inocencia de quien ignora las tormentas que pueden formarse en el mundo adulto, pero en su interior, cada gesto de Julián, cada palabra intercambiada sobre asuntos triviales, sonaba como una dolorosa disonancia, una mentira que se agrandaba minuto a minuto. La imagen de aquella sutil prueba de traición no se le iba de la cabeza, y la necesidad de afrontar la verdad, por terrible que fuera, empezó a prevalecer sobre el miedo al dolor que vendría. No se trataba de buscar pelea, sino de comprender, de mirar a los ojos al hombre con el que había compartido la vida e intentar encontrar algún rastro de la persona que creía conocer tan bien, o de enfrentarse a la dura realidad de que quizá esa persona ya no existía, o nunca había existido como ella imaginaba. Cuando por fin encontró el momento, o quizás el coraje, para acercarse a Julián, el ambiente en la casa ya era denso, cargado de una tensión casi palpable. Me describió que no hubo gritos ni acusaciones acaloradas, sino un profundo cansancio en su voz, el peso de una decepción que la aplastaba. Sus palabras, la confirmación de lo que ya temía, llegaron vacilantes al principio, luego quizás con un torpe intento de justificación, mencionando la soledad, el distanciamiento, palabras que a Elena le sonaron huecas, casi como un insulto más a su inteligencia y dedicación. Cada sílaba parecía hundirla más en un mar de desilusión. Fue allí, en ese momento, al escuchar lo que había estado oculto durante tanto tiempo, que una fría claridad comenzó a asentarse en medio del dolor. Ese castillo, que ella creía hecho de piedra, era, de hecho, mucho más frágil, y la constatación de que los cimientos estaban irreparablemente comprometidos empezó a solidificar una decisión que, aunque la aterrorizaba, parecía ser la única forma digna de preservar su respeto por sí misma. La decisión de divorciarse, una vez verbalizada internamente y expuesta en la conversación con Julián, le provocó a Elena una extraña mezcla de sentimientos. Había, por supuesto, un dolor punzante, la sensación de un fracaso monumental, el duelo por un futuro que había imaginado de forma completamente diferente junto al hombre que, a pesar de todo, era el padre de su hija fallecida y abuelo de Alba. Pero bajo esta capa de sufrimiento, me confesó que empezó a surgir una especie de alivio gélido, la sensación de haber tocado fondo en un pozo de incertidumbre y, de alguna manera, haber encontrado tierra firme, aunque fuera dolorosa. Era la claridad de alguien que ya no podía engañarse a sí misma, ni aceptar menos del respeto que merecía. Necesitaba aferrarse a esta resolución, aunque tuviera el corazón hecho pedazos, porque sentía que era la única manera de evitar perderse por completo. La preocupación por Alba, por el impacto que todo esto tendría en la pequeña, era una constante, un faro que la guiaba y la impedía de derrumbarse por completo en ese torbellino de emociones contradictorias. Mientras, Elena intentaba procesar la nueva y dura realidad de su matrimonio roto, no imaginaba que una amenaza mucho más antigua y siniestra ya acechaba en las sombras, a punto de irrumpir en su vida de forma devastadora. Había una quietud inquietante en la casa esa tarde, una calma antes de la tormenta, como ella misma me la describiría más tarde con escalofríos. Julián, tras su conversación, se había retirado, quizás sumido en sus propios arrepentimientos o confusión, y Elena se dedicó a Alba, intentando crear una burbuja de normalidad para su nieta, ajena al peligro que se avecinaba. Comentó una sensación de inquietud, un sutil presentimiento que intentó ignorar, atribuyéndolo al estrés del momento, a su reciente pelea. Pero era más que eso. Era un presagio de que ese día, que ya había traído el dolor de la traición y el fin de un matrimonio de décadas, estaba lejos de poner fin a sus pruebas, preparándose para sumergirla en una pesadilla mucho más palpable y aterradora de lo que jamás podría haber concebido en sus peores temores. La primera señal de que el terror se había instalado de verdad durante esas horas de la tarde no fue un grito, sino un sonido apagado, un golpe sordo proveniente de otra parte de la casa, que aceleró el corazón de Elena de una forma completamente distinta a la angustia que había sentido esa mañana. Estaba con Alba en la sala, intentando concentrarse en los dibujos de su nieta, cuando ese extraño ruido cortó el aire, seguido de un silencio aún
más inquietante. Un miedo primordial e instintivo se apoderó de ella. Una alerta roja que anuló cualquier dolor por la traición, cualquier reflexión sobre el divorcio. Me contó que dejó a Alba a salvo por un momento y corrió hacia el sonido, ya con una terrible sensación oprimiendo el pecho, una premonición de que algo muy malo estaba sucediendo. Lo que encontró, sin embargo, superó sus peores pesadillas. Julián yacía, herido, y la escena a su alrededor indicaba una violencia que no pertenecía a ese hogar, una invasión brutal que transformó la crisis matrimonial en una cuestión de supervivencia. La visión de Julián en ese estado, la confusión y la sangre, habrían inquietado a cualquiera, pero el verdadero pánico, el abismo que se abrió bajo los pies de Elena, llegó segundos después, cuando el nombre de Alba resonó en su mente y en sus labios, con una desesperación que jamás creyó capaz de sentir. Su nieta ya no estaba donde la había dejado durante ese breve instante de alerta. El silencio que siguió al golpe sordo que había oído antes adquirió un significado macabro. No solo Julián era el blanco de aquella violencia inexplicable. Alba, su pequeña Alba, el milagro que había sobrevivido a la tragedia que se llevó a su madre, había desaparecido. En ese instante, el dolor de la traición, la decisión de divorciarse, todo aquello pasó a un segundo plano, a la insignificancia, ante la aterradora certeza de que su nieta estaba en peligro, tomada por quienquiera que hubiera cometido aquella atrocidad. El mundo de Elena, que ya estaba resquebrajado, simplemente se derrumbó por completo, y el día se convirtió en una carrera desesperada contra el tiempo y contra un enemigo invisible y cruel. En medio de la conmoción paralizante, una fuerza desconocida emergió de lo más profundo de su ser, la fuerza de una abuela desesperada por salvar a su nieta. Elena me contó que, por un instante, el mundo pareció moverse a cámara lenta, con el latido desbocado de su propio corazón en sus oídos. Pero la urgencia de la situación la impulsó a actuar. El teléfono en sus manos temblaba tanto que apenas podía marcar los números, pero la imagen de Alba, pequeña e indefensa, en algún lugar desconocido, y de Julián, necesitando ayuda inmediata, la impulsaba como un motor. Llamó al 911, con la voz entrecortada por el pánico, intentando explicar la inimaginable situación. Su esposo herido, su nieta desaparecida. Cada segundo de espera, de ayuda, le pareció una eternidad. Recuerda, correr de un lado a otro, ver cómo estaba Julián, gritar el nombre de Alba por toda la casa, como si la niña pudiera estar escondida en algún lugar, aunque en el fondo sabía que había ocurrido algo mucho más grave. Era una mezcla de puro terror y una necesidad visceral de hacer algo, cualquier cosa. La llegada de la ambulancia y la policía transformó la casa, antaño un hogar, en un escenario de actividad frenética e impersonal. Paramédicos rodeando a Julián, policías haciendo preguntas que Elena apenas podía procesar. Todo parecía desdibujarse. Se sentía como una espectadora de su propia tragedia, reaccionando automáticamente, mientras su mente estaba completamente concentrada en Alba. ¿Dónde estaba su pequeña? ¿Con quién? ¿Tenía miedo? ¿Llorando? Cada policía, cada rostro nuevo que aparecía, era una nueva esperanza y desesperación. Intentó dar detalles, describir a su nieta, el momento en que se dio cuenta de su desaparición, pero la sensación de impotencia la abrumaba. La casa, antaño, un refugio, ahora estaba invadida por desconocidos, por una investigación que, aunque necesaria, parecía eterna en dar respuestas, y con cada minuto que pasaba, la angustia por la seguridad de Alba se hacía más sofocante, un dolor físico que le oprimía el pecho y la dejaba sin aliento, preguntándose cómo ese día, que había comenzado con el dolor de la traición, pudo haberse convertido en una pesadilla de proporciones tan inimaginables. Ver cómo se llevaban a Julián en ambulancia, con la sirena rompiendo el tenso silencio que se había instalado entre los interrogatorios, fue otro golpe para Elena. Por mucho que la traición le hubiera abierto una profunda herida, él era el abuelo de Alba, el hombre con el que había construido una vida,
y la incertidumbre sobre su salud se veía agravada por el terror de la desaparición de su nieta. Se quedó en la casa que ahora parecía fría y hostil, para afrontar el interrogatorio más formal de la policía. Recuerda responder a las preguntas como si flotara. Cada palabra requería un esfuerzo inmenso para formularla, mientras su mente solo proyectaba imágenes de Alba, intentando adivinar dónde y cómo estaba. Beatriz, su cuñada, y Javier llegaron poco después, y su presencia, el fuerte abrazo de Beatriz, fue como un pequeño salvavidas en medio de la tormenta. Se ocuparon de algunos asuntos prácticos, liberando a Elena para centrarse en lo que realmente importaba: proporcionar cualquier información, por pequeña que fuera, que pudiera ayudar a encontrar a su pequeña. Fue un carrusel de emociones: la preocupación por Julián en el hospital, el miedo paralizante por Alba y la necesidad de mantenerse funcional para la policía. Las siguientes horas transcurrieron con una lentitud cruel. Cada minuto pesaba una tonelada sobre los hombros de Elena. La policía comenzó a trazar las primeras líneas de investigación, y ella se dio cuenta, entre líneas de preguntas, de que la primera sospechosa recaía sobre Lucía, la amante de Julián. La ironía de la situación no se le escapó, ni siquiera en medio de su desesperación. El drama íntimo de la traición, que horas antes parecía el fin del mundo, se entrelazaba ahora con un crimen bárbaro, y la mujer que había sido el eje de la crisis matrimonial era ahora, a ojos de la policía, una posible secuestradora. Elena intentó apartar estos pensamientos, concentrándose en repasar mentalmente cada paso de ese día, cada detalle de la mañana, buscando cualquier cosa que pudiera haber pasado desapercibida, cualquier pista del horror ocurrido. Esperar noticias era una agonía indescriptible, y el teléfono se convertía a la vez en un objeto de esperanza y miedo. Cada roce la hacía saltar, pero las noticias de Alba simplemente no llegaban, y la oscuridad de la noche que se acercaba parecía traer consigo un presagio aún más oscuro para el destino de su nieta. A medida que pasaban las horas y la noche caía afuera, trayendo consigo una oscuridad que parecía reflejar la desesperación en el corazón de Elena, la investigación policial comenzó a cambiar de enfoque. Me contó que notó un cambio en la urgencia de los investigadores, una nueva energía en sus conversaciones. La hipótesis inicial sobre Lucía, la amante de Julián, pareció perder fuerza, quizás por una coartada confirmada o por la total falta de pruebas que la vincularan con un crimen tan violento y calculado. Elena confesó que, por un breve instante, sintió un ligero alivio, no por Lucía en sí, sino porque esta línea de investigación parecía demasiado simplista para la brutalidad de lo sucedido. Sin embargo, lo que vino después fue aún más inquietante. Uno de los detectives comenzó a hacer preguntas sobre el pasado de Julián, sobre relaciones pasadas, sobre posibles enemistades de décadas atrás. Cosas que Elena apenas recordaba o que consideraba sepultadas por el peso del tiempo. Un nombre, o quizás una descripción vaga al principio, comenzó a surgir, y con él, un recuerdo fantasmal, una sombra de un tiempo lejano que preferiría haber olvidado. La confirmación de que la principal sospechosa era ahora Ramona Zárate cayó como una bomba sobre Elena, una revelación que añadió una capa de horror casi surrealista a la tragedia que ya vivía. Ramona, un nombre que pertenecía a un capítulo lejano y problemático de su juventud y la de Julián, una historia de obsesión y desequilibrio que creían haber quedado atrás, sellada por el tiempo y la hospitalización de Ramona décadas atrás. La policía, con cautela, comenzó a compartir con Elena fragmentos de la historia de Ramona, la profundidad de su antigua fijación con Julián, los años de tratamiento psiquiátrico y la aterradora posibilidad de que ese viejo odio hubiera permanecido incubado, esperando el momento oportuno para una terrible venganza. Elena sintió que se le helaba la sangre en las venas. No se trataba de un crimen al azar, no era una venganza ligada a una traición reciente. Era algo mucho más antiguo, más personal y, por eso mismo, infinitamente más peligroso. Su pequeña Alba estaba en manos de alguien que guardaba rencor contra su familia desde hacía toda la vida,
y eso convirtió el miedo en un terror frío y paralizante. Ese nombre, Ramona Zárate, resonaba en la mente de Elena como un fantasma resucitado de un pasado que ella y Julián se habían esforzado tanto por olvidar. Me describió cómo, de repente, fragmentos de viejos recuerdos comenzaron a invadir sus pensamientos. La intensa mirada de Ramona fija en Julián décadas atrás, cierta posesividad en sus gestos, conversaciones incómodas que en su momento le habían parecido propias de alguien un poco excéntrico, pero que ahora, a la luz de los acontecimientos recientes, adquirían un tono siniestro. El expediente policial, con los detalles de la hospitalización de Ramona, confirmó la gravedad del desequilibrio que Elena solo había sospechado en el pasado. Era como si un monstruo dormido hubiera despertado, y el blanco de su renovada furia fuera, inimaginablemente, su pequeña e inocente Alba. La idea de que su nieta, que ya había sobrevivido a tan gran tragedia, estuviera ahora en manos de una persona con antecedentes de obsesión e inestabilidad mental, era una tortura que trascendía cualquier dolor que hubiera sentido jamás, incluido el reciente descubrimiento de la traición de Julián, que ahora parecía una ofensa menor, casi trivial, comparada con la amenaza a la vida de Alba. Con la identificación de Ramona, la postura policial cambió notablemente, según me contó Elena. La investigación cobró un nuevo impulso, una dirección clara. Se enviaron patrullas, se emitieron alertas y la búsqueda de Ramona y Alba se intensificó de una forma que le infundió a Elena una mezcla de esperanza y aún más temor. Por un lado, saber quién era el secuestrador significaba que la policía tenía un rostro, un nombre, una historia que rastrear, lo que aumentaba sus posibilidades de encontrar a Alba. Por otro lado, la confirmación de que se trataba de Ramona, con todo su turbulento pasado, pintaba un panorama aterrador de sus posibles intenciones y del verdadero peligro que corría Alba a cada minuto que pasaba. Elena se aferraba a cada noticia de la policía, por pequeña que fuera, mientras Beatriz y Javier intentaban mantenerla con los pies en la tierra, ofreciéndole agua, un hombro amigo, palabras de consuelo que apenas lograban penetrar la niebla de angustia que la envolvía. La noche avanzaba implacable, y cada segundo sin noticias era una puñalada en el corazón de su desesperada abuela. Las horas se arrastraban en aquella noche interminable, cada una más larga y agonizante que la anterior. Elena me describió cómo se sentía atrapada en un limbo, un vacío donde el tiempo no transcurría con normalidad, sino que se prolongaba en una agonía interminable. Vio a la policía moviéndose, oyó fragmentos de conversaciones telefónicas, códigos y términos técnicos que no entendía, pero que indicaban una búsqueda frenética en marcha. La casa, antes llena de los alegres sonidos de Alba, era ahora un cuartel general improvisado, tenso y silencioso, salvo por los susurros de los investigadores y el llanto contenido de Beatriz, que intentaba ser fuerte por Elena, pero que también sufría visiblemente. Elena no podía comer, no podía pensar en descansar. Cada fibra de su ser estaba en alerta máxima, atenta a cualquier señal, a cualquier noticia. Recuerda rezar como nunca, pidiendo un milagro, por la seguridad de su nieta, prometiendo cualquier cosa a cambio de tener a Alba de vuelta en sus brazos, sana y salva. La imagen de Ramona, con su pasado desequilibrado, rondaba sus pensamientos, alimentando los peores escenarios. Era casi el amanecer, cuando las esperanzas de Elena empezaban a desvanecerse junto con sus fuerzas, cuando uno de los detectives se acercó con una expresión que mezclaba cautela y urgencia. Le informó que habían encontrado un rastro, una pista más concreta sobre el paradero de Ramona. Quizás un coche abandonado que coincidía con la descripción, un retiro de un cajero automático o el informe de alguien que la había visto en un lugar más alejado de la ciudad, en un pequeño hotel de carretera. Algo que finalmente les daría un objetivo. Elena sintió una sacudida que le recorrió el cuerpo, una descarga de adrenalina que la hizo levantarse de donde estaba sentada, exhausta. La noticia era aterradora, porque significaba que el enfrentamiento estaba cerca, pero también era la primera chispa real de esperanza que había tenido en horas. La posibilidad de encontrar a Alba, de poner fin a esta pesadilla, era palpable, pero el miedo a lo que pudieran encontrar
al estado en el que se encontraba Alba, era igualmente abrumador. La policía comenzó a preparar el operativo, y Elena, aunque sabía que no podría ir, sentía cada movimiento como si fuera su propio corazón, preparándose para lo desconocido. Elena me describió que ver la movilización final de la policía, los coches alejándose a toda velocidad en la oscuridad de la noche, era como ver cómo se le escapaba a Alba su última oportunidad de salvación, llevándose consigo un pedazo de su alma. Se quedó atrás, con Beatriz y Javier, en una espera que se convirtió en la más insoportable de su vida. Cada sirena que oía a lo lejos, cada ruido en la calle, la hacía saltar, con el corazón en la garganta, esperando que fuera noticia, cualquier noticia. Beatriz intentó hablar, ofrecerle un té, algo para distraerla, pero Elena apenas podía asimilar las palabras. Su mirada permanecía fija en algún punto de la habitación, su mente completamente absorbida por imágenes de Alba, imaginando lo que estaría pasando, el miedo que estaría sintiendo. Recuerda caminar de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta, sintiendo una energía desesperada recorriéndole el cuerpo, una necesidad de actuar, de estar presente, mezclada con la absoluta impotencia de su situación. La fe, que una vez le había parecido un ancla, ahora estaba puesta a prueba hasta su límite máximo, y ella se aferraba a jirones de esperanza, mientras el reloj parecía burlarse de ella, arrastrando sus manecillas con lentitud sádica. Las primeras noticias del lugar de la operación empezaron a llegar fragmentadas, a través de un contacto que uno de los policías tuvo con Javier, para evitarle a Elena el contacto directo y la crudeza de la información inicial. Eran actualizaciones tensas que confirmaban que Ramona estaba, efectivamente, en el lugar indicado, un pequeño y ruinoso hotel, y que, sí, Alba estaba con ella. Esta confirmación, aunque esperada, trajo consigo una nueva oleada de miedo. Ramona estaba acorralada, y las personas desesperadas y desequilibradas, cuando se ven acorraladas, son impredecibles y peligrosas. Elena podía sentir la tensión en el aire, en la forma en que Javier recibía la información por teléfono, en su expresión contenida mientras intentaba transmitirles lo esencial a ella y a Beatriz. El clímax de ese día infernal estaba ocurriendo en ese preciso instante, a muchos kilómetros de distancia, y solo podía esperar, rezar e intentar no derrumbarse bajo el peso de esa angustia insoportable, sabiendo que la vida de su nieta pendía de un hilo, dependiendo de las acciones de desconocidos en una habitación de hotel desconocida. Poco a poco, comenzaron a surgir más detalles sobre lo que sucedía en el hotel, y cada nueva información era como un clavo clavado en el corazón de Elena. Descubrió que Ramona no estaba dispuesta a rendirse pacíficamente, que estaba atrincherada en la habitación con la pequeña Alba, y que la situación era extremadamente volátil. Los policías presentes, expertos negociadores, intentaron establecer un diálogo, pero Ramona estaba claramente fuera de control, profiriendo amenazas, alternando momentos de furia con llanto compulsivo, convirtiendo cualquier intento de acercarse en un inmenso riesgo para la seguridad de la niña. Elena me contó que, al oír esto, se imaginó a su nieta en medio de ese caos, confundida, asustada, quizás llorando sin entender qué quería de ella esa extraña mujer. La impotencia de no poder estar allí, de no poder proteger a Alba con su propio cuerpo, era una tortura física, una angustia que la consumía por dentro, dejándola temblorosa y con una constante sensación de náuseas. Beatriz y Javier hicieron todo lo posible por filtrar la información más brutal, pero la gravedad de la situación era innegable y se cernía sobre ellos como una nube espesa y asfixiante. Lo que vino después sobre las exigencias o el comportamiento de Ramona en la habitación del hotel solo confirmó los peores temores de Elena sobre el estado mental del secuestrador y la profundidad de su deseo de venganza. Esto no fue solo un secuestro para obtener ganancias materiales, sino un acto calculado para infligir el máximo dolor psicológico en ella y Julián. Aunque Elena no había estado allí para escucharlo directamente,
Los informes que llegaron después pintaron una imagen de Ramona usando a Alba como la pieza central de un juego cruel, tal vez diciendo cosas terribles sobre la familia a la niña, o haciendo gestos que ponían a la niña en peligro inminente, solo para demostrar su poder y su desprecio. Para Elena, cada detalle que emergía sobre el comportamiento de Ramona era una puñalada por la espalda. La comprensión de que su familia había sido arrastrada al epicentro de la locura de alguien que apenas recordaba pero que, de alguna manera, nunca los había olvidado. Ese día, que había comenzado con el dolor íntimo de la traición, se había convertido en un espectáculo de horror público y privado, con su nieta en el centro de todo. Mientras Elena vivía esos momentos de angustia indescriptible, sabiendo que la vida de Alba pendía de un hilo en manos de Ramona, una noticia completamente inesperada llegó a través de Javier, quien seguía siendo el enlace con la policía en el lugar. Julián, quien debería haber estado en el hospital recuperándose del brutal ataque que había sufrido horas antes, había logrado salir de allí y se dirigía al hotel donde Ramona se alojaba con Alba. Elena me confesó que, al escuchar esto, sintió un torbellino de emociones contradictorias. Primero, incredulidad total, seguida de un temor abrumador por la seguridad de Julián, quien ciertamente no estaba en condiciones de afrontar ningún tipo de confrontación. Pero debajo de todo eso, también había una chispa de algo que no pudo identificar en ese momento. Tal vez la comprensión de que, a pesar de la traición y todo el dolor, el instinto de proteger a su nieta había llevado a Julián a un acto de desesperación y valentía. Ella temía que su presencia pudiera inflamar aún más a Ramona, pero al mismo tiempo, una pequeña parte de ella se preguntaba si podría, de alguna manera inimaginable, cambiar el curso de los acontecimientos. Lo que siguió fue una secuencia de acontecimientos rápidos y tensos, que Elena le contó fragmentariamente, pero que pintaban una imagen de puro suspense. La aparición de Julián en el perímetro del hotel, débil y visiblemente herido, pero decidido, causó conmoción y, crucialmente, pareció desviar momentáneamente la atención de Ramona, quien quizá no esperaba enfrentarse a él allí, en ese estado. Los negociadores policiales, percibiendo esta breve ventana de oportunidad, este cambio en la dinámica del enfrentamiento, actuaron con rapidez y precisión. Elena no supo los detalles exactos de la operación táctica en ese momento, solo que hubo un movimiento rápido, un momento de caos contenido, y luego, silencio. Un silencio que duró una eternidad para ella, hasta que Javier, con la voz quebrada, finalmente le dio la noticia que tanto anhelaba y temía oír. Alba estaba a salvo, había sido rescatada. Ramona estaba bajo custodia. La pequeña Alba estaba viva y fuera de peligro. El alivio que la inundó fue tan abrumador que sus piernas cedieron, y finalmente se permitió romper en llanto, un grito convulsivo que traía consigo toda la tensión y el horror de ese día interminable. La noticia de que Alba estaba a salvo y Ramona bajo custodia se sintió como un peso enorme, uno que Elena ni siquiera se había dado cuenta de que llevaba en su totalidad, y que de repente se le había quitado de encima. Me contó que, en ese momento, el mundo a su alrededor pareció quedar en silencio, y solo la imagen de su nieta, la necesidad de verla, de tocarla, de asegurarse con sus propios ojos de que estaba bien, llenó su mente. El viaje hasta donde se llevaban a 1900, Alba, ya fuera a una comisaría, a un hospital para una revisión o si la traían de vuelta a casa, los detalles se me escapan ahora, pero sé que fue un viaje en un estado de trance. Fue una mezcla de ansiedad febril y un agotamiento que empezaba a pasarle factura. Cada minuto se le hacía eterno, y solo pudo respirar de verdad, sentir el aire llenar sus pulmones de nuevo, cuando por fin pudo ver la carita de Alba. Tenía miedo, por supuesto, aferrada a un policía o a Beatriz, pero estaba allí, viva, sus ojitos buscando un refugio seguro. El momento de su reencuentro fue algo que Elena describe con una emoción que aún le ahoga la voz, incluso después de tanto tiempo. Sostener a Alba en sus brazos, sentir el calor de su frágil cuerpecito junto al suyo, el aroma familiar del cabello de su nieta, fue la confirmación de que la pesadilla
De hecho, había llegado a su fin, al menos en su fase más aguda y aterradora. La abrazó contra su pecho como si quisiera fusionarla con ella, protegerla de todo el mal del mundo, mientras las lágrimas fluían libremente, esta vez no de desesperación, sino de un alivio tan profundo que dolía. Fue solo entonces que pudo procesar realmente la presencia de Julián allí cerca, siendo sostenido, visiblemente agotado y herido, pero con la mirada fija en su nieta, una expresión de dolor y un atisbo de algo que podría ser remordimiento, o simplemente el agotamiento de un hombre que también había estado en el infierno y había regresado ese día. La imagen de ambos, abuelo y nieta, sobrevivientes de aquel día de horror, quedó grabada en su memoria como el retrato más crudo de la fragilidad y la fortaleza de su familia. Regresar a casa, o a la seguridad temporal de la casa de Beatriz y Javier, con Alba finalmente dormida en sus brazos, exhausta pero a salvo, fue para Elena como salir de una profunda y dolorosa inmersión, donde casi perdió el aliento para siempre. Me contó que el silencio de la noche, que antes había sido opresivo y lleno de presentimientos, ahora traía consigo una quietud frágil, casi irreal. Cada objeto familiar, cada rincón de la casa, parecía diferente, como si hubiera estado teñido de la angustia y el miedo que habían impregnado esas largas horas. La adrenalina que la había mantenido en pie comenzaba a disiparse, dando paso a un agotamiento que pesaba en cada músculo, en cada pensamiento. Tener a Alba allí, respirando suavemente, era el mayor consuelo del mundo, la prueba viviente de que, a pesar de todo, lo peor había pasado. Pero al mismo tiempo, la presencia de su nieta era un recordatorio constante de la brutalidad de ese día, del peligro que habían enfrentado y del largo viaje que les esperaba para sanar las heridas, visibles e invisibles, que habían quedado en todos ellos. En esas primeras horas de un nuevo amanecer, con Alba finalmente sumida en un sueño más tranquilo y Julián recibiendo atención en el hospital, Elena tuvo el primer momento, aunque fugaz, para asimilar la magnitud de todo lo sucedido. Sentada en la sombra, quizá con una taza de té que Beatriz había insistido en que tomara, revivió mentalmente cada acontecimiento de ese día único e interminable. El descubrimiento de la traición por la mañana, que en sí mismo habría sido un golpe devastador para cualquier matrimonio de décadas. El doloroso enfrentamiento con Julián, la decisión de separarse, y luego la espiral de horror con el ataque, el secuestro de Alba, las horas de angustia y finalmente el rescate. Parecía imposible que tantos giros, tanto dolor y tanto terror pudieran caber en menos de 24 horas. Se sentía tocada a fondo, agotada física y emocionalmente, pero, paradójicamente, también sentía una pequeña, casi imperceptible llama de algo que no era resignación, sino una fuerza bruta, la fuerza de quien miró al abismo a la cara y de alguna manera logró no ser tragado por él. Cuando los primeros rayos de sol de la mañana siguiente entraron por la ventana, encontraron a Elena despierta, o, mejor dicho, sin haber dormido realmente, simplemente existiendo en un estado de vigilia exhausta junto a Alba. Me contó que mirar el mundo exterior, que seguía su curso normal como si nada hubiera pasado, era surrealista. La gente yendo a trabajar, el ruido de la ciudad despertando, todo parecía pertenecer a una realidad de la que se sentía desconectada, como si hubiera cruzado un portal a otra dimensión la noche anterior y ahora estuviera aprendiendo a respirar un aire diferente. El dolor de la traición de Julián seguía ahí, palpitante, pero ahora se mezclaba con una compleja gama de otras emociones. Preocupación por su recuperación física y emocional, un alivio indescriptible por tener a Alba a salvo y un miedo residual que sabía que tardaría mucho en desaparecer. La imagen de su nieta durmiendo plácidamente, ajena a la tormenta que había azotado sus vidas, era lo que la mantenía anclada, el recordatorio constante de que necesitaba encontrar la fuerza para seguir adelante, por ella misma y, lo más importante, por esa pequeña vida que tanto dependía de ella. Fue en esa mañana gris, con el cuerpo dolorido y el alma hecha pedazos, que Elena empezó a sentir, tímidamente,
el primer aliento de lo que sería su largo camino de reconstrucción. No hubo un momento de epifanía, ninguna gran revelación, sino una comprensión silenciosa y profunda que emergió en medio de su fatiga. Había pasado por un infierno, enfrentado el dolor de la traición, el terror del secuestro, la angustia de la incertidumbre, y seguía allí, de pie, frágil, sí, profundamente herida, pero no destruida. La fuerza que siempre les había parecido a los demás y que ella misma había dudado que existiera durante las pruebas de ese fatídico día, había, de hecho, resistido el impacto más violento. Esta comprensión no borró el dolor ni minimizó las pérdidas, pero encendió una pequeña luz al final del túnel. La comprensión de que, por aterrador que fuera el futuro incierto, poseía dentro de sí una capacidad de resiliencia que nunca había conocido. Ese terrible día no solo se había tratado de pérdida y terror, también se había tratado, paradójicamente, de descubrir una fuerza interior que sería su guía. En los días siguientes, mientras una nueva y frágil rutina intentaba establecerse, con Alba recuperando lentamente la sonrisa y Julián recuperándose lentamente en el hospital, Elena se vio inmersa en un mar de reflexiones. El tema del matrimonio, de la traición, seguía presente, doloroso e irresuelto, pero ahora lo miraba con una perspectiva diferente, la de alguien que había sobrevivido al fuego. Me contó que la imagen de Julián, herido y desesperado en el hotel, luchando a su manera por Alba, se había superpuesto a la imagen de su marido infiel. Esto no borró el dolor ni la profunda decepción, pero introdujo una complejidad que necesitaría tiempo para comprender. El camino hacia el perdón, si alguna vez existió, sería largo e incierto, y quizás la separación seguiría siendo la decisión final, pero ahora había algo más que considerar. La experiencia compartida de ese horror, el vínculo inquebrantable que los unía a través de su nieta y la tragedia que casi los había destruido. Se dio cuenta de que necesitaba, ante todo, sanarse, fortalecerse y luego decidir el rumbo de su corazón y de su vida. Ese día, que podría haber sido solo el trágico final de una historia familiar, se convirtió, de forma tortuosa e inesperada, en el inicio de un renacimiento para Elena. Fue como si la vida, en su forma más brutal, la hubiera despojado de todas sus ilusiones, de todas sus falsas seguridades, obligándola a encontrar en su interior una esencia que nunca había conocido. El dolor, la pérdida, el miedo extremo, todo ello sirvió para forjar una nueva Elena, más consciente de su fuerza, más consciente de su capacidad de amar y de luchar. Aprendió, de la forma más dura posible, que la resiliencia no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de superarlo y encontrar un nuevo significado, una nueva forma de seguir adelante. Y por eso su historia me conmueve tanto, y por eso quise compartirla aquí, porque nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, hay una fuerza dentro de nosotros que puede sorprendernos y guiarnos hacia un nuevo amanecer, aunque ese amanecer aún lleve las cicatrices de la noche anterior. Con el tiempo, esta nueva fuerza empezó a manifestarse en pequeños pero significativos cambios en la forma en que Elena veía la vida. Me contó que empezó a valorar las cosas sencillas con una intensidad que antes no tenía: la sonrisa de Alba por la mañana, la calidez del sol en su piel, una conversación sincera con Beatriz, la tranquilidad de una tarde, la urgencia de vivir, de sentir verdaderamente cada momento. Surgió de la experiencia de casi perder todo lo que más le era querido. Su relación con Julián, aún compleja y llena de matices, empezó a reconstruirse en un terreno de brutal honestidad, donde las heridas del pasado necesitaban ser habladas, escuchadas, y quizás algún día, comprendidas bajo la nueva luz de los acontecimientos que los unieron en el horror y en la lucha por su nieta. No se volvió inmune al dolor, ni mucho menos, pero aprendió a no temerlo del mismo modo, a verlo como parte del camino y a buscar activamente la sanación y la paz interior, ya no esperando que viniera de afuera, sino cultivándola dentro de sí misma, día tras día, con una paciencia y delicadeza que ella misma se sorprendía de poseer.
Esa terrible experiencia, condensada en un solo día que valió toda una vida de pruebas, dejó huellas imborrables en Elena, por supuesto, como una profunda cicatriz que, incluso después de sanar, sirve como recordatorio constante de lo que vivió. Pero, como ella misma me dijo una vez, con una serenidad que me dio escalofríos, esas marcas no solo son símbolos de dolor, sino también testimonios de su capacidad de sobrevivir, de resurgir y de transformarse. Ese día la destrozó, en 1000 pedazos, sí, pero al recomponerse, no intentó reconstruir la misma Elena que había sido antes. Permitió que surgiera una nueva mujer, una mujer forjada en el fuego, con una comprensión más profunda de la fragilidad de la existencia, pero también de la inmensa fuerza que reside en la vulnerabilidad y el amor incondicional. Y es esta transformación, esta capacidad de encontrar la luz incluso después de la oscuridad más profunda, lo que hace que su historia sea tan poderosa y, para mí, una fuente inagotable de inspiración sobre la verdadera naturaleza del coraje humano. Incluso hoy, transcurrido un tiempo considerable desde aquel fatídico día, Elena conserva vívidos recuerdos de cada momento, de cada emoción. Me contó que hay noches en las que aún sueña con la desesperación de buscar a Alba, con la tensión del enfrentamiento, y se despierta con el corazón apesadumbrado, como si todo hubiera sucedido ayer. Ese día es una parte indeleble de quién es ahora, una especie de filtro a través del cual ve el mundo. Pero, y esto es lo que encuentro más extraordinario, no permite que ese recuerdo la paralice ni la amargue. Al contrario, parece que la experiencia, por terrible que fuera, agudizó su sensibilidad a la belleza de la vida, a la preciosidad de los lazos de afecto, a la importancia de cada momento compartido con sus seres queridos, especialmente con Alba, quien crece hasta convertirse en una niña feliz e inteligente, rodeada de un amor probado en el fuego y demostrado ser inquebrantable. Es como si, al enfrentarse a la posibilidad de una pérdida total, Elena hubiera ganado una claridad renovada sobre lo que realmente importa y viviera cada nuevo día con una gratitud silenciosa y una fortaleza serena que inspira a todos los que la conocen. Y es esta capacidad de transformar el dolor más profundo en un testimonio de fortaleza y un nuevo comienzo lo que, para mí, define el verdadero renacimiento de Elena. No se trata de olvidar el trauma, porque algunas experiencias son imposibles de borrar del alma, sino de integrarlo en su historia de una manera que no solo le permita sobrevivir, sino que también impulse un crecimiento genuino. No se victimizó ni se dejó consumir por el resentimiento o el miedo, aunque tenía todas las razones para hacerlo. En cambio, eligió conscientemente cada día centrarse en la luz que emergía de esa oscuridad, en la fuerza que descubrió en su interior y en el amor que la rodeaba. Su historia es un poderoso recordatorio de que, por mucho que la vida nos derribe, por muchas veces que nos enfrentemos a situaciones que parecen insuperables, siempre existe la posibilidad de encontrar un nuevo camino, una nueva perspectiva, y de emerger al otro lado no solo como sobrevivientes, sino como versiones más auténticas y resilientes de nosotros mismos. Hoy, cuando miro a Elena, veo a una mujer cuya serenidad no se basa en la ausencia de dificultades, sino en una profunda comprensión, adquirida con esfuerzo, de lo que significa ser verdaderamente fuerte. No ostenta su resiliencia como un trofeo, sino que la vive en sus acciones cotidianas, en la paciencia con la que cuida de Alba, en cómo ha reconstruido puentes, algunos más sólidos, otros más delicados, con Julián, encontrando una nueva compañía que quizás pocas parejas con tantas dificultades podrían alcanzar, o, si el camino hubiera sido diferente, en la dignidad con la que continuó su camino, siempre con el bienestar de su nieta como guía. Su casa ya no evoca el terror de aquel día, sino la risa de Alba y la calma de quien ha aprendido a encontrar la belleza incluso en las grietas más inesperadas de la vida. Se convirtió, para mí y para muchos que la conocen, en un faro silencioso, una prueba viviente de que las tormentas pueden ser devastadoras, pero también pueden regar la tierra hacia un nuevo florecimiento, diferente, quizás más fuerte y ciertamente más consciente de su propia fuerza.
Y es por esta razón, por esta silenciosa y poderosa transformación, que sentí la necesidad de compartir la historia de Elena con ustedes. Porque, en el fondo, todos enfrentamos nuestros propios días decisivos, momentos en los que el suelo parece resbalar y la oscuridad amenaza con consumirnos. Su experiencia, con todo su dolor y cruda verdad, me enseñó que renacer es posible, que las cicatrices pueden convertirse en mapas que nos guían hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de la vida, que el recuerdo de lo vivido, por terrible que sea, no tiene por qué ser solo una carga, sino que puede ser la semilla de una fuerza que desconocíamos, una fuerza que nos impulsa a valorar cada aliento, cada afecto, cada nuevo amanecer. La historia de Elena no se trata de olvidar la tragedia, sino de elegir la vida, cada día, con una valentía que resuena mucho después de que las palabras hayan terminado. Si esta jornada te inspiró, suscríbete al canal y no te pierdas las próximas historias que te conmoverán.